Hola, bienvenidos sean todos. Soy Karina Lizeth Flores Esteves y el día de hoy les voy a hablar sobre los conceptos de divulgación y duración de los derechos de autor. Empecemos primeramente definiendo qué son los derechos de autor. En México, según la Ley Federal de los Derechos de Autor, los derechos de autor son todos estos derechos legales exclusivos que nos da la ley por haber creado obras literarias y artísticas. Es esta protección que el Estado nos da al nosotros haber creado este tipo de obras. ¿Y cuáles son estas obras que pudimos haber creado y que protege esta ley? Pues las literarias, las musicales con o sin letra, las dramáticas, los bailes, danzas, todo lo que sea dibujo o representaciones pictóricas, caricaturas, historietas, pinturas, dibujos, la arquitectura, la escultura, o pues sus representaciones plásticas en 3D, la fotografía, los programas de cómputo, de radio, de televisión, todo aquello grabado audiovisualmente, cinematográficamente o el arte aplicado, como grafitis, diseño gráfico, textil, etcétera, o recopilaciones tales como antologías, enciclopedias, entre otras. Los conceptos de divulgación. Bueno, según el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos de Autor, la divulgación es acercar al público o medio una obra literaria o artística por primera vez. Antes de esta ser acercada al público, es una obra inédita. Imaginemos un ejemplo para que esto quede más claro. Imaginemos que Alberto quiere, y siempre ha sido su sueño, publicar un libro, una novela. Cuando Alberto decide hacer accesible su obra literaria, esto es divulgación. Si él decide hacer un video para presentarle al público que existe su obra literaria, esto sería un ejemplo de divulgación. La publicación es la reproducción de una obra en forma física para ponerla a disposición del público a través de copias, ya sea impreso, electrónico o pues cualquier otro medio. Siguiendo el ejemplo de Alberto, si Alberto quiere hacer llegar a más gente su obra, iría a una editorial a publicar su obra. ¿Qué es esto? Va a reproducir en base a un original varias copias físicas de la obra para ponerla a disposición del público. La comunicación pública es hacer que la obra llegue al alcance general independientemente del medio que se divulgue, pero no implica generar ejemplares. Esto es, por ejemplo, Alberto también puede realizar un evento en esta librería en donde se va a lanzar, donde invita al público a conocer su novela. Esto es la manera en que Alberto podría comunicarse con el público para hacerle llegar y que exista su novela, para divulgar que existe su novela. Durante este evento puede presentar la obra y poner al alcance del público asistente utilizando altavoces, etc. La ejecución o representación pública. Esta es mostrar la obra de cualquier forma a los oyentes o espectadores sin limitar quién puede verla. Tiene que ser en vivo y sin fines de lucro. Es por esto que cuando se presentan en escuelas o en lugares privados este tipo de obras, no se considera ejecución o representación pública cuando no es con fines de lucro. Cuando no es sin fines de lucro. En el ejemplo que estábamos siguiendo de Alberto, Alberto puede organizar una lectura en voz alta de fragmentos de su novela en la biblioteca pública. Él no puede restringir quién entra a oír pues sobre su novela. Es en vivo y sin fines de lucro. Por tanto, se cumple la ejecución o representación pública. La distribución al público. La distribución al público es poner a disposición del público a partir de la obra original ejemplares. Esto es, por ejemplo, Alberto va a sacar su obra
y al distribuirlo al público es cuando esta editorial, a la cual llevó a publicar su manuscrito, hace varias copias y las tiene en las librerías o en bibliotecas. Por ejemplo, un préstamo es una forma de poner a disposición al público su obra. Por ejemplo, alguien va a la biblioteca y pide la obra de él prestada, y esta es una forma de distribución al público. También puede ponerla, por ejemplo, en un sitio web o pues el mismo hecho de vender su obra en la librería es una manera de poner a disposición del público su obra. La reproducción. La reproducción es hacer varias copias en forma física de esta obra o electrónica. También incluye copias de representaciones 2D a obras 3D, como por ejemplo esculturas a fotografías o viceversa. Para llevar a cabo esto, Alberto puede tener distribución y venta de su novela. Se realizan copias de la obra en forma de libros y estas copias son reproducidas en formato físico, que es este libro, para lograr su distribución al público. O sea, como pueden ver, todos son conceptos que se entrelazan entre ellos. ¿Qué es necesario para plasmar en un medio físico una obra? Para plasmar en un medio físico, simplemente se necesitan respetar las leyes y los derechos de autor vigente, contar con las autorizaciones necesarias y con la opinión del autor. ¿En dónde lo puedo plasmar? Pues lo puedo plasmar en impresiones, imágenes, grabaciones de video, audio, dibujos, en papel, en lienzo, obras de escritura o revistas, en puestas en escenas, física o electrónicamente incluso, y no pierde la protección de esta ley por estar transmitido por radio, por estar transmitido por televisión, por periódicos, revistas, entre otros. Pero se debe tomar en cuenta algo muy importante, que para que yo pueda plasmar una obra y esta pueda ser protegida, tiene que estar bajo aparte de que vaya si lo presentes ante el Estado, tiene que estar bajo la leyenda de derechos reservados, D.R. y o el símbolo C dentro de un círculo. El número internacional normalizado, nombre y dirección del titular y año de la primera publicación, según el artículo 17 de esta misma ley. Ahora, muy importante, ¿cuánto duran estos derechos de autor? ¿Cuánto tiempo esta obra va a ser mía? Bueno, durante toda la vida del autor y a partir de su muerte 100 años. Si el autor vivió 50 años y lo lanzó a sus 30 años, pues 20 años que estuvo vivo el autor, más 100 años después de su muerte, o sea, 120 años. Cuando es coautoría, es toda la vida de estos autores y después de la muerte de este último, los 100 años, se empiezan a contar los 100 años. Por último, ¿se pueden heredar los derechos de autor? Sí, según los derechos patrimoniales que establece esta misma ley, pueden transferirse o otorgarse licencias que pueden ser temporales o definitivas. Todas estas tipos de transmisiones tienen que ser onerosas, normalmente son tiempo limitado, tienen que realizarse por escrito, tiene que haber una evidencia física y ser aprobado por el Estado. También pueden transmitirse por medio de herencias y por aquellos pues herederos legales del autor que estén plasmados en su testamento. Esto es todo por hoy. Aquí les dejo mis bibliografías. Muchas gracias por su atención.